diputada presidenta, integrantes de la directiva, compañeras y compañeros diputados, distinguidos invitados e invitadas, bienvenidas y bienvenidos, amigos de los medios. En primer término, quiero saludar las participaciones de mis compañeros diputados coordinadores de los diversos grupos parlamentarios. Saludar a quienes de manera explícita han manifestado una posición que tiene que ver con la visión correcta desde el punto de vista del grupo parlamentario de Morena, del derrotero que debemos dar a nuestras decisiones políticas y en consecuencia a nuestras acciones de gobierno. Saludar también las posiciones que entendemos no se comparte esta visión, porque nos dará la oportunidad de confrontar precisamente las visiones con respecto al devenir de la historia. Y aquí yo quisiera poner el acento en el enfoque que en mi participación quisiera compartir. Es cierto que el asunto que hoy debatimos es de la mayor importancia, que tiene que ver con los derechos humanos, como aquí se ha dicho, con los derechos sociales y desde luego también con los derechos políticos, no de quienes estamos en esta legislatura, sino del conjunto de la sociedad, porque quienes estamos ahora con este privilegio también tenemos la responsabilidad de dar respuesta a la aspiración social. Y son dos visiones para poder entender y resolver un problema tangible y medible, que desde la perspectiva de quienes somos promoventes de esta iniciativa de decreto, necesitamos corregir, necesitamos desde luego atraer a los principios de justicia, a los principios de equidad y sobre todo a los principios que todo ciudadano de esta sociedad debe demandar del Estado, que es la protección de sus derechos y de sus intereses. Y por lo tanto, no concebimos que algún instrumento, por muy legal que se quiera presentar, atente contra los intereses fundamentales de la población. Tiene que ver con las visiones. La visión que compartimos quienes coincidimos en la necesidad de la corrección nos está orientando a recuperar el estado de bienestar. El estado de bienestar que ha sido conculcado por un modelo económico que es la causa precisamente de este y de otros muchos problemas que ahora aquejan a la sociedad mexicana. Ese modelo económico que conocemos como el neoliberalismo. Ahí es donde está la causa de estos problemas. Luego entonces, el debate, compañeras y compañeros diputados, tiene que escalar a mayores niveles de concepción, de definición, pero también de verbalización. Porque venir aquí a esta tribuna y utilizar un lenguaje confusionista no ayuda. Tenemos que hablar claramente y sobre todo con valor, reconocer dónde nos hemos equivocado, pero también aceptar que tenemos en nuestras manos la posibilidad de la corrección. De eso depende la evolución de la organización social que ahora nosotros asumimos. Por esa razón, compañeras y compañeros,
no perdamos de vista que este no es el único asunto que vamos a debatir ahora. Marca la pauta. A partir de aquí se establece un parteaguas, porque habremos de revisar lo revisable, habremos de corregir lo que se tenga que corregir y habremos de aportar lo que se necesite para poder transitar a un mayor y mejor estadio de vida para la sociedad mexiquense. Yo quisiera centrar la atención en el tema que hoy nos ocupa. Lo que estamos presentando es una iniciativa para abrogar una ley, un decreto, el decreto 317, y con ello desde luego la ley que de ese se deriva. Discúlpenme si no compartimos el enfoque con quienes han planteado que el hacerlo pondrá en riesgo al instituto, pondrá en riesgo las prestaciones y consecuentemente los derechos de los trabajadores. Es todo lo contrario, es absolutamente todo lo contrario. De lo que se trata es de limpiar el escenario en el que nos encontramos en este momento. Primero, como bien decía el diputado José Alberto, esta ley, la ley ICEMIM, nace viciada de origen, porque en principio fue una decisión unilateral. La información que tenemos es que no se convocó y no se incluyó a los sujetos centrales de la atención de este servicio, que son los trabajadores, en primer término. A esta legislatura, en la 59ª, llegó en un tiempo récord y se aprobó aún más en un tiempo récord. 6 días bastaron para que se debatiera, se deliberara y se llegara a las conclusiones que finalmente quedan plasmadas en la ley. Definitivamente esto provoca reacciones, indignación, y si la preocupación es porque no tenemos un entendimiento claro de lo que estamos haciendo a partir de la interpretación que damos al hecho o de la percepción que tenemos sobre las consecuencias, nosotros hubiésemos deseado que se nos hubiera informado adecuadamente y con oportunidad, que se hubiese comunicado con claridad y hubiésemos evitado la reacción natural, entendible, de los trabajadores en cuanto a su oposición. Por eso los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, y ahora abrazamos la posición de los legisladores del Grupo Parlamentario del PT, del PES, del Verde, que se han manifestado en concordancia con esta visión, decidimos atender a quienes demandaban un trato justo, un trato incluyente, pero sobre todo un trato que les diera certidumbre en lo que tiene que ver con sus derechos, a partir de que son el sustento de este instituto. Por esa razón, nosotros rechazamos tajantemente que esta decisión que seguramente hoy esta legislatura habrá de tomar, pone en riesgo la viabilidad del instituto. El instituto, porque esa es una de las razones que los considerandos se expusieron, el instituto sufre un quebranto, y no es un quebranto derivado de la premura, como supuestamente se quiere hacer creer, de nuestro planteamiento que sea tratado de obvia y urgente resolución. Es un quebranto por el mal manejo de sus finanzas, por el mal manejo de su administración, por la desviación de los recursos que deben ser utilizados para atender
las demandas que la propia ley establece y derechos ganados por los trabajadores al servicio del Estado, de los municipios, de los órganos autónomos. Y por esa razón nosotros creemos que necesitamos corregir. La ley ICEMIM no resuelve, como se plantea, ese problema. La ley ICEMIM está pensada, está conceptualizada en el marco referencial de este modelo económico que es el causante de los graves problemas de nuestra sociedad, que es el neoliberalismo. El estar privatizando la seguridad social es atentatorio al derecho de los trabajadores. Ya lo vimos con la ley del IMSS, ya lo vimos con la ley del ISSSTE, y se está viendo en otras experiencias locales, y no se han resuelto los problemas. Lo único que se ha generado es prohijar aún más el enriquecimiento de unos cuantos, como sería el caso de que eliminar las pensiones y de orientar el ahorro a las AFORES estaría dando como resultado. No va a resolver el problema. Nosotros insistimos, el problema se va a resolver a partir de que con esta gran posibilidad de la regeneración de la política en nuestro país, de la regeneración del ejercicio del servicio público, podamos regresarle a la sociedad mexicana y mexiquense en consecuencia un estado de bienestar, porque el Estado, todos lo sabemos, es la máxima institución que la sociedad se ha creado para poder entender la convivencia, la viabilidad de la vida digna de sus ciudadanos, y no el Estado como un instrumento al servicio de unos cuantos que atente contra los derechos de los más, que eso es lo que ha pasado en este modelo económico. No somos ajenos a esta realidad. Durante más de 30 años la venimos sufriendo en todo el país. Durante estos 30 años ha quedado demostrado que es un modelo fallido, porque fue en contra de los intereses de la mayoría, traicionando el principio fundamental de esta máxima institución que hemos creado los ciudadanos de todo el mundo, que es el neoliberalismo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Cuarta Transformación, estamos llamando a que, atendiendo los asuntos particulares, desde el ámbito de la responsabilidad que nos corresponde atender, tenemos que regenerar estas prácticas y con ello regenerar el tejido social, porque el resultado de estas malas prácticas, de estas malas políticas, es precisamente la descomposición social que se vive en nuestro país. Es la causa de la violencia, es la causa de la injusticia social, es la causa de la falta de oportunidades y es la causa de la pérdida de derechos. Y tenemos mucha claridad para poder lograr estos propósitos. Quienes tienen esa potestad de decidir utilizan el entramado jurídico para darle legalidad a sus acciones, pero queda demostrado que ante esos signos de legalidad se expresa la realidad de la ilegitimidad, y no podemos permitir que en el marco de una supuesta legalidad se siga imponiendo una ilegitimidad en la toma de decisiones que afectan necesariamente a la población. Por eso es que habremos de votar por la abrogación de ese decreto 317. Pero vamos a votar para abrogar, si bien entendemos que abrogar implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una ley.
Lo vamos a hacer porque necesitamos limpiar el camino. ¿Por qué?, se pregunta alguien en un discurso, en un doble discurso. ¿Por qué no derogar lo que no nos convenga o lo que no nos guste? Porque no se trata de parchar, se trata de limpiar, porque hay un propósito fundamental. La abrogación implica un compromiso político de esta legislatura y esperamos que también se asuma como un compromiso político de los otros factores que habrán de intervenir, todos los factores, el ejecutivo, los trabajadores, el judicial, los que tengan que intervenir, para que a la brevedad, tan luego entre en vigor este decreto y quede abrogada la ley 2018, iniciemos los trabajos generando las mesas incluyentes de trabajo, para que no en 6 días, sino cuando menos en los 2 primeros meses del próximo año, antes del periodo ordinario, el primer periodo ordinario de sesiones del próximo año, podamos nosotros presentar a la legislatura una iniciativa con una ley que recupere lo mejor de la 2002 con sus reformas 2012 y el periodo que del 2012 al 2017 fue generando en materia de reformas, de la misma 2018, pero sobre todo las nuevas aportaciones, que para eso será la mesa de trabajo, las nuevas aportaciones, en un escenario de coparticipación, para efecto de que dejemos a salvo los derechos de los trabajadores, evitar decisiones lesivas al interés de los trabajadores, porque con ello estaremos cuidando desde luego al instituto. No concebimos nosotros la vida de los trabajadores de manera organizada, en la colectividad que es su fortaleza, sin el instituto que sea el garante de su protección en materia de salud y en materia de derechos sociales. Eso es lo que habremos de plantear, y yo aquí desde esta tribuna hago la invitación a los diversos factores y desde luego dando por entendido que todas y todos los diputados que habremos de votar a favor de la abrogación estaremos comprometiendo esta decisión, porque reitero, las decisiones políticas ahora en esta nueva etapa de los legisladores deben traducirse en acciones de gobierno responsables, porque es la única manera, reitero, de que podamos erradicar este grave flagelo que ha sido el neoliberalismo. El estado de bienestar es lo que nos da la viabilidad de alcanzar el propósito superior que tenemos todos los seres humanos por serlo, como miembros de esta sociedad, que es una vida digna. A eso es a lo que remitimos nuestra convocatoria. La argumentación, compañeras y compañeros, del qué sí, del qué no, se tendrá que dar precisamente en el momento en que estemos construyendo este nuevo instrumento. Lo que necesitamos es garantizar, aparte del bienestar, larga vida para este instituto. Creemos estar en el camino correcto, creemos estar del lado correcto de la historia y creemos tener mucha claridad de lo que debemos hacer. Hay un gran reto por delante. Esta es la punta del iceberg, porque esto nos tendrá que remitir a profundizar nuestra investigación sobre el manejo de las diversas instituciones, porque decimos, se ha quebrantado al instituto. Vayamos a las causas de ese quebranto. Y lo mismo nos vamos a encontrar en otras instituciones, porque ahora resulta que tenemos graves problemas de inviabilidad financiera. La pregunta es, ¿dónde están los recursos? Tenemos que ir en la búsqueda de los recursos.
tendremos que detectar dónde están y hay que recuperarlos y hay que ponerlos al servicio precisamente del bienestar de la población. Ese es el propósito de esta visión que tenemos de un nuevo proyecto de nación que pasa por tener que renovar un régimen político para que pueda sustentar a un nuevo sistema social, político y económico. Es cuanto, diputada presidenta, y concluiría solicitando a la presidencia que consulte a la Asamblea si el tema está suficientemente tratado y, de ser así, que lo someta a la votación.